ahora hablemos de la tosferina, ¿no? Una enfermedad que es una desconocida y que ya se reporta 321 casos en Ecuador. ¿Cómo son los síntomas? ¿Cómo identificarla? Aquí hay casos igual ya en un centro educativo en Quito. Fue la primera alarma, es más, que se dio. Ahora ya el Ministerio de Salud identifica en Guayaquil, en Pichincha, en Santo Domingo. ¿Qué es la tosferina y a qué nos estamos enfrentando en este tema en esta enfermedad? Bueno, mi querida Dome, ahí, a ver, no es la primera alarma, realmente te cuento que hace como unas 7 semanas yo puse un post, tal vez 6 semanas, porque precisamente en el gimnasio una compañera de pesas, llamémoslo así, me dijo, oye, mi hijo está con esta enfermedad, después hice la prueba y llegamos al diagnóstico de que era tosferina. Lo puse en mis redes sociales, era de colegios privados caros de Quito, existieron 10 niños. Esto se lo puso ya en alerta, obviamente, hace 7 semanas. Entonces, se reactiva la discusión en torno a la tosferina porque el municipio detecta un caso en uno de los colegios municipales, ¿no? Sí. Pero buena fuente ayer, sé que hay en otros colegios particulares, es decir, tenemos un brote importante de tosferina. ¿Cómo identificar que un niño tiene tosferina? O sea, porque dicen que es bastante similar a una gripe común. O sea, como dice una madre que nos está viendo hoy, mi hijo puede tener eso o sus compañeritos presentan tales síntomas. A ver, es súper buena pregunta. Lo primero es que en la primera fase es complicado, porque nuevamente, y ahí me regreso a las probabilidades, hoy por hoy los pediatras, los médicos familiares, no es que pensemos mucho en tosferina. O sea, este mes seguramente sí, pero hace 2 meses tú no pensabas en tosferina, ¿no? Entonces, el diagnóstico de las primeras etapas, que es la semana 1 y 2, fase catarral, rinorrea, moquitos, estornudos, tos leve, fiebre baja y malestar general, tienen prácticamente todas las enfermedades del planeta. Entonces, es difícil sospechar en esta etapa que puedes tener esto. Ahí viene mi llamado de atención y mi llamado a la acción a los colegas pediatras. Sé que es costoso, sé que en el sector público a veces no se puede, pero si es que puedes hacerle la prueba diagnóstica molecular, el panel viral, para saber cuál enfermedad es, vamos a saber exactamente. Entonces, en las primeras 2 semanas es difícil detectar. Ahora, en la fase paroxística, por eso se llama la famosa enfermedad de los 100 días de tos, ¿no es cierto? La tos de los 100 días. La fase paroxística, que dura entre 2 a 6 semanas, ahí sí empieza con un estridor inspiratorio muy feo, que la tos básicamente no las he escuchado nunca. Si es que no has escuchado tosferina, es una tos de perro, salen como unos gallos cuando la gente habla. Entonces, por eso es que les llaman como que tienen esa forma, como que los gallos que la gente le dice vulgarmente, entonces dificultad para respirar, vómito, porque toses tanto, es decir, tomas algo, toses todo el día, que tu abdomen te duele, que todo lo que comes te da ganas de vomitar, y como no respiras bien, porque estás tose, te pones cianótico, morado, y en los niños chiquitos te puede dar apnea, o sea, es decir, dejas de respirar, los niños duermen mucho tiempo, entonces pasa usualmente cuando duermen, en casos graves de cefalopatía y muerte, y claro, esa es la fase en donde todo el mundo empieza a preocuparse. Ya con esa tos perruna, el que no piense en tosferina, pues ya no ha estudiado medicina. Entonces ahí el tratamiento hay que darlo. Es relativamente fácil de tratar porque es una bacteria, Bordetella pertussis, entonces hay antibiótico, son los macrólidos que nosotros les decimos. La famosa citromicina, la eritromicina, la claritromicina pueden tratar, pero vamos en el año con 10 muertos, ¿no? Y eso es importante y eso es algo que decirlo, ¿no? Una pregunta desde la ignorancia de la que me siento tan orgulloso. ¿Por qué tenemos estos brotes si se supone que esta es una vaina contra la que vacunamos a los pelados? Es una súper buena pregunta, mi querido Anderson, y realmente, a ver, yo creo que es multifactorial. Te explico, nosotros hicimos un estudio, hace poco salió, sobre el cese de la producción de vacunas en el Ecuador. El Ecuador producía vacunas hasta el 2014 que incluía la DPT, la difteria, tétanos y pertussis, y a los niños, a la gente que tendrá hoy más de 25 años, a todos nos pusieron esas vacunas hechas en el Ecuador. Para la vacunación en el 2014 y bajan drásticamente las coberturas. Es más, si ustedes quieren, yo les comparto la pantalla, por ahí tengo el gráfico de cómo bajan las coberturas, o les puedo pasar después, es un trabajo que se publicó. Entonces bajan las coberturas del 100% al 70, 75, 80, 78. Esto dura casi hasta la etapa prepandémica. Entonces nos empezamos a recuperar en el 2019, pero llega la pandemia y volvemos a perder coberturas hasta el 2023. En el 2023 recuperamos al 100% las coberturas. Pero fíjate tú, si tenemos una ventana entonces de una generación de 6 a 10 años, 6 a 12 años que está y es justamente que al menos 3 de cada 10 niños, porque la cobertura estaba debajo del 70%, 3 de cada 10 niños, pues obviamente pudieron estar sin vacuna. Entonces eso amplía
los lugares por donde la bacteria se puede colar, porque acuérdate tú que la famosa, digamos, inmunidad de rebaño, pues se protege con las vacunas, y si es que tienes un porcentaje pequeño de gente no vacunada, están protegidos por el rebaño, pero hoy por hoy, pues yo creo que esos porcentajes han aumentado. Aparte del cese de la producción local, los antivacunas nos han jugado una mala pasada, el tema de la pandemia nos jugó una mala pasada, y obviamente esta enfermedad pues viene siendo hasta cierto punto un poco ignorada, porque hemos dado por hecho que Que casi estaba estaba superada. controlada, ¿no? Oye, y si un colegio tiene un caso de estos, ¿qué debe hacer? ¿Mandar al nene a casa o mandar a todos a casa? Buena pregunta. Lo ideal sería, claro, ningún Yo niño voto porque puede todos estar. vayan a casa. Obvio. Sí, o sea, si hay un brote en un colegio, yo creo que se puede sectorizar, inclusive tal vez diría, tal vez no por clase, no por colegio, sino tal vez por curso, pero es difícil porque necesitas tener un médico de la escuela que esté consciente de lo que tiene que hacer, tiene que evaluar a todos los niños y saber cuál tiene síntomas, cuál no dejar entrar niños enfermos, entonces se vuelve un tema complejo. Ahora, hay otra forma, si es que los niños están con sus esquemas de vacunación completos, es decir, hay 5 oportunidades que el Ecuador te da para vacunarte contra la tosferina, a los 2, a los 4 y a los 6 meses con la pentavalente, y al año y medio con la DPT, y a los 4 o 5 años con la DPT. Si tienes eso, estás cubierto al menos hasta los 11 12 años. Ok. Pero, ¿cuál es el problema? Que los padres nuevos nos enfocamos en que por poco a los hijos les ponemos en un pedestal hasta el año. Después las coberturas a los 4 años ya han bajado casi en el 60%, entonces la gente se descuida. Entonces también hay un componente de corresponsabilidad, ¿no? Entonces es un tema multifactorial. Nuevamente, no creo que los casos reportados 321 sean los únicos, porque hay muchos casos que seguramente no se reportaron. Por ejemplo, estos del sector privado, a Ujú. pesar de que la tosferina es una enfermedad de reporte obligatorio, yo no sé si realmente lo hicieron. Entonces, en ese caso, pues siempre se puede esperar que hayan más casos, porque para que hayan llegado al diagnóstico de Sí. 321 casos, quiere decir que habían 1000 más que no se diagnosticaron, ¿no? Gracias, Doc. Paso con Doms por si tienes más inquietudes, Doms. Sí, ahora hablemos de la fiebre amarilla, ¿no? Que estamos con un montón de alertas epidemiológicas y la fiebre amarilla es algo también que ya ha cobrado algunas víctimas de los últimos días. Todos igual, las personas cuando viajan a la Amazonía se supone que están vacunadas en contra de la fiebre amarilla, pero ¿cómo se dan estos casos que están saliendo a la luz? A ver, la fiebre amarilla sí es causada por un virus, y la fiebre amarilla nuevamente es endémica de zonas selváticas. La importamos en 1600 desde África. El primer brote se reportó en 1600 y pico en Belice. De ahí en adelante pues hemos tenido la presencia de brotes importantes. En 1860, me parece, Guayaquil experimentó uno de los brotes más graves de esta enfermedad, y obviamente la fiebre amarilla ha estado con nosotros. Es causada por este virus, que básicamente un flavivirus que se transmite por picadura de mosquito. Y aquí hay dos consideraciones. Los monos, es decir, los primates no humanos que están en la selva, en las zonas selváticas, son picados también por los mosquitos. En este caso, el mosquito es que se llama Sabetes o Hemagogu. Le pica al mono, y el mono que tenía el virus le pasa al mosquito, y el mosquito le pica a otro humano, y el ciclo selvático humano, mono, mosquito se da en los lugares selváticos. Pero si una persona, como el paciente Lojano, que entiendo que es un caso importado, viene de otro país o cruza la frontera, y un mosquito, ahí sí, un Aedes aegypti, le pica, ese mosquito puede transmitir el virus a otras personas. Entonces, ¿cuál es la recomendación? En los países amazónicos, en los países tropicales, la fiebre amarilla debería ser siempre obligatoria, y tenemos buenas coberturas. ¿Cuál es el tema? Que en zonas peligrosas como son las minas ilegales, en zonas donde la gente está muy metida en la selva, en donde hay informalidad, la gente no se está vacunando. En el Ecuador se han reportado, hasta donde tengo los reportes, 3 casos de fiebre amarilla este año, de los cuales 2 han sido letales, hasta donde tengo entendido, al menos uno confirmado. Es decir, la mortalidad es muy alta. En Brasil tenemos letalidad del 36%, en Colombia tenemos una letalidad del 40%, es decir, es una enfermedad que de 100 personas diagnosticadas se mueren entre 30 hasta 60 personas. Es grave la enfermedad, entonces hay que vacunarse. Una persona de Quito no tiene que mañana correr a irse a vacunar. Si se queda en Quito, usted está a salvo, pero obviamente si es que se va a la selva, si es que piensa viajar, si es que va a ir al Tena, sí deberíamos nosotros tener en cuenta esta vacunación, ¿no?